Buenas tardes para todos. Les deseamos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio, Claves para un liderazgo femenino exitoso en la empresa familiar. Esperaremos unos minutos para que se conecten más participantes. Daremos inicio a las 4:05 p.m. Muchas gracias por su puntualidad.
Bueno, muy buenas tardes a todos desde el Instituto Colombiano. Luisa María, buenos días, estaba contando, esta vez las tardes estaba contando que estamos con el subsistema de empresa de familia del cual formas tu parte. Y pues queremos que estas familias empresarias nos compartan sus buenas prácticas y a partir de ahí extender esa entre ellas mismas y a otras compañías, especialmente mucha pyme que necesita este acompañamiento. Y qué mejor, además en épocas de liderazgo femenino, que tenerte aquí para que nos cuentes esa experiencia. Así como decimos en ICODEF, bienvenida, hoy que eres ya miembro de ICODEF, te queremos que te presentes un poquito con la pregunta que siempre hacemos. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola Edgar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gran honor hacer parte de este instituto y pues acompañarlos hoy en este conversatorio. Mi nombre es Luisa María Salas Bamón. Soy esposa de Pablo y mamá de Sofía y de Lucas, mis tres tesoros. Soy ingeniera civil de la Universidad de los Andes y soy una gran apasionada por proyectos que transforman vidas. Entonces, dentro de mi trayectoria profesional, siempre hemos tratado de que estos proyectos de infraestructura que construimos tengan un propósito para las organizaciones, para los clientes y sobre todo para las comunidades. Y siempre hemos enfocado como el hacer tratando de mejorar la calidad de vida de los colombianos, llevándoles el mínimo vital en términos, digamos, prácticos de infraestructura. Nosotros trabajamos en proyectos viales y de aguas, tanto crudas como servidas, y tratamos siempre de buscar como esa interconexión de las comunidades. Es como a lo que me he dedicado durante los últimos 25 años. Pues déjanos ir al había una vez. ¿Por qué no nos presentas tu empresa familiar y la historia? Claro, claro, claro que sí. Mira, nosotros somos del Huila. Somos una familia, pues, compuesta por mis dos padres, por cuatro hermanos y por seis nietos. Eh, yo soy la menor de los cuatro hermanos. Mi padre en el año 71 funda una firma de ingeniería que se llama Simelec Ingenieros, que es un sueño que él siempre tenía. Él siempre quería, él nunca quería ser empleado, él siempre quería ser independiente, entonces crea una firma de ingeniería y empieza, digamos, a desarrollar su profesión. Él era ingeniero eléctrico, perdón, ingeniero mecánico, y empezó esta empresa se llama Civiles Mecánicos Eléctricos Ingenieros, como integrando las tres áreas de la ingeniería, y trabajó varios años solo. Después de unos años, pues ya entro yo a estudiar, digamos, ingeniería civil en la universidad. Y él muy generosamente me empieza a invitar, digamos, en las vacaciones, ven, ¿por qué no vas a los proyectos? ¿Por qué no aprendes? Casi que le pagan a uno por aprender. Es un tema interesante y empecé yo como a involucrarme un poco más y a conocer el negocio familiar desde la óptica de un estudiante. Y fue algo bien interesante porque tuve la oportunidad de trabajar con él durante los 10 semestres en las vacaciones, en casi todas las vacaciones, y posterior cuando me gradué, pues ya me enganché con él. Trabajamos juntos cerca de 9 años. Digamos que yo logré rotar en la compañía por todas las áreas. Empecé por el área calidad. En ese momento era indispensable tener como una acreditación en calidad del ISO 9000 porque eso generaba como unos puntajes adicionales en la selección y adjudicación de contratos con el sector público. Entonces empezamos como a hacer todo el proceso, me tocó salir, estudiar, hice un diplomado y bueno, logramos acreditar rápidamente la compañía
y después empecé a rotar por todas las áreas. Fui al área comercial, donde empezamos a desarrollar ofertas comerciales a través de licitaciones públicas. Entonces, identificar clientes, conocer cómo era el mercado, buscar las estrategias, digamos, para lograr pegarle a los presupuestos adecuados según las fórmulas de adjudicación y cumplir todos los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros. Entonces fue un gran aprendizaje. Posterior, digamos, al área comercial, empecé como a trabajar en el área de compras, entonces cómo son las estrategias de comprar, cuáles son las compras mayores, las compras menores y bueno, también estuve ahí Él, una buena parte del tiempo, señor. él te enseñó algo que muchas empresas de familia dicen, los secretos del negocio, Total. comprar, los relacionamientos. ¿Cómo fue ese aprendizaje junto a él? Pues fue algo muy especial porque la verdad nuestra relación fue muy linda. Él, desde que yo era muy pequeña, él me invitó, siempre trató de conquistarme, de invitarme y teníamos una muy buena relación. Yo siempre lo acompañaba a pesar de que claramente el que tomaba todas las decisiones importantes era él, pues yo siempre estaba a su lado como aprendiendo de cómo se acercaba, cómo buscaba aliados estratégicos, cómo desarrollaba, cómo construía los presupuestos para que fueran exitosos y para que fueran rentables. También toda la parte financiera, digamos, y tributaria es cómo llegábamos a los bancos, cómo lográbamos conseguir la financiación de los proyectos. Fue un aprendizaje que yo creo que es muy importante que las generaciones ojalá pudieran tener ese beneficio de lograr aprender al lado del fundador. Yo creo que eso fue algo realmente como una gran escuela de vida, ¿no? O sea, cuando tú te sientas al lado del fundador y tienes la oportunidad por varios años de conocer todas las áreas de la compañía, pues eso te genera una visión muy integral del negocio. Y además lo tienes a él que tiene todo el know-how en como en la mente, pero muy generosamente a través del día a día lo comparte. Entonces, pues fueron 9 años súper, súper, súper especiales. Hasta que llega el momento trágico en que fallece. Claro, después de 9 años, de un momento a otro, pues fallece en el año 2009. Yo todavía pues era bien joven. Me acuerdo que eso fue en el 2009. Yo tenía una bebé como de 9 meses de nacida, era chiquitica. Y fue un momento a otro, entonces digamos que el choque es grande, tienes tú que volverte grande en un día, ¿no? Como madurar y ya aprender a tomar un montón de decisiones, pues que antes yo estaba al lado y le ayudaba y entendía el negocio, pero las decisiones yo no las tomaba él. Y pues yo siempre le acompañaba a las reuniones, pero él las lideraba. Entonces ya como que hacer todo ese proceso de transición donde tienes tú que ya enfrentarte como a esos nuevos retos, pues fue un tema bien interesante. Digamos que siempre tuve. Déjame hacerte una pregunta de ese momento en que él falta, en que dices tú, trabajé con él 9 años, me formé, hoy ya no está en las reuniones, pero ya siempre estuve en las reuniones. Ahí aparece un poco la pregunta que se hace mucho hijo que trabaja con los padres y es, ¿cuál es el legado que tengo de ella o de él? En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Cuál era el legado que te había entregado en ese momento y dijiste, con este legado retomo las banderas? Gracias, qué buena pregunta. Yo creo que en ese momento pues uno está por una conmoción de emociones. Por Claro. un lado estás en un duelo que no entiendes qué pasó, pero no hay tiempo para entender ni para procesar, sino que hay que actuar de manera inmediata, hay que atender la compañía, hay que atender el cuidado de la familia, porque obviamente falta él y pues él es como el líder, ¿no? El fundador. Pero yo creo que hay unos valores familiares que hacen parte de ese legado de ese fundador, desde que nacimos, con los que nos impregnó. Vivimos el día a día, digamos, a través de esos valores familiares y esos valores familiares él también siempre trató de impregnarlos en la compañía en el día a día. La empatía, ¿no? Como entender a las personas, ponerse en los zapatos de los demás, la unión, la solidaridad. Yo me acuerdo digamos, muchas anécdotas, por ejemplo, donde teníamos alguna emergencia, teníamos que entregar, no sé, 5 licitaciones mañana a las 7 de la mañana y el área comercial estaba un poco colgada y entonces toda la organización suspende actividades y nos vamos a remangar todos y a sacar adelante esto porque es importante para la estrategia de la compañía de comercial de conseguir negocios, como la responsabilidad y la solidaridad de la gente. Entonces yo creo que todos esos valores familiares son los que realmente permiten que en este proceso de generaciones pues uno continúe como con esa batuta, ¿sí?
En ese momento en que él falta y miras tú todos esos valores que son su legado, tú tuviste que tomar unas decisiones. La primera fue invitar a tu hermano a que hiciera parte. ¿Cómo fue todo ese cúmulo o esas primeras decisiones que tomaste? Pues bueno, primero lo primero que hice claramente fue sentar a mi hermano, llamarlo. Yo tengo un hermano mayor que se llama Jaime, que también es ingeniero civil, Ujú. pero él estaba trabajando como en un proyecto de vida un poquito diferente, más personalizado. Él tenía otros sueños, tenía otros negocios. Entonces, cuando esto pasa, pues nos reunimos y pues hablamos los dos de que esto es una empresa familiar, esto es el legado que mi padre nos deja pues digamos que tenemos el deber y además la gratitud con toda esta empresa que nos deja de continuar ese legado. Entonces nos reunimos, yo lo invito, le digo, ven a trabajar los dos, trabajemos juntos, sigamos como construyendo este camino que nos han dejado. Y él muy generosamente renuncia a sus empresas y se viene y se une, digamos, a trabajar conmigo y empezamos a crear, digamos, como un nuevo rol o una nueva organización también con el equipo. Entonces pasa este momento difícil y entonces pues todo el organigrama, todo el equipo de trabajo obviamente tiembla y dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Llegan nada más dos muchachos jóvenes a liderar, a mí ya me conocían, a Jaime también, pero mucho menos, digamos, no como jefe. Y empezamos a construir los dos desde cero. Yo siempre he sido muy empática con el equipo y muy transparente y siempre he sido un poco auténtica en decirles, miren, yo no me las sé todas, pero vamos a tener el mejor equipo para sacar esto adelante. Y ha sido una construcción, Edgar, muy colectiva. O sea, yo desde el primer día les dije, acaba de pasar esto, yo no soy experta, conozco más o menos cómo funciona la organización y vamos a trabajar todos en equipo para sacarlo adelante. Y la verdad es que la gente que hemos tenido siempre hemos contado con un talento humano muy bueno que primero me recibió a mí, digamos, con toda la apertura y toda la generosidad en compartirme su conocimiento y con Jaime también para que siguiéramos como construyendo este camino juntos. Ok. ¿Cuáles fueron esas decisiones difíciles en ese primer año que tuviste que tomar? Además de invitarlo a él, que dijeron, nos tenemos que poner de acuerdo con él. ¿Cómo nos compartes ese primer cambio de modelo de gobierno que surgió ahí? Pues yo creo que ahí se presenta, digamos, un antes y un después, y es que lo primero que yo hago es acudir a un experto en empresas familiares. Yo me traigo un consultor. Este consultor nos capacita a mi madre y a los cuatro hijos en protocolos de familia y empezamos un proceso de construcción familiar. Ujú. Contratamos una consultoría donde nos reunimos como mediodía, como cada 15 días, toda la familia y nos sentamos en una mesa a construir acuerdos, porque cuando hay un solo fundador, pues esos acuerdos se van en la mente del fundador, ¿no? Y entonces es el know-how que a veces se desaparece de un momento a otro y que uno tiene que con una nueva gobernanza construir. Entonces, fue un proceso donde tuvimos momentos difíciles, conversaciones difíciles, hubo lágrimas, además en la mitad del duelo, pues tiene uno muchos sentimientos encontrados, pero por otro lado, pues digamos que unos grandes logros es que después de este proceso la familia queda súper fortalecida porque se enfrenta a uno. Para poder llegar a los acuerdos, pues toca tener unas comunicaciones difíciles, ¿no? Unas conversaciones y hay sentimientos y hay necesidades de accionistas, pues cada hermano tiene una familia con un núcleo familiar con unas necesidades diferentes y unas realidades diferentes. Entonces, lograr alinear la familia para construir como una nueva gobernanza fue un gran reto. Decisiones difíciles. Uy, por ejemplo, no sé, durante el protocolo de familia nos tocó definir cómo va a ser todo el tema de asignación salarial para nosotros que éramos familiares, pero también empleados. Cómo va a Ajá. ser todo el tema de distribución de utilidades, porque obviamente pues esto lo manejaba era mi padre, ¿no? Cómo vamos a definir unos perfiles que la compañía requiere con unos skills especiales para que las personas que entren a trabajar de la familia de la compañía, pues no sean por el apellido o por la herencia, sino que obedezcan realmente a un perfil que ese cargo requiere para que esto crezca. Eh, Déjame ahí hacerte una pregunta. Alguien dice que la retrospectividad es una ciencia exacta. Tú ya lo pasaste y hoy cuando miras hacia allá, ¿qué hubieras hecho distinto en esos 24 meses iniciales cuando tomaste el mando? ¿Qué dices tú, wow?
O dices, ¿sabes qué? Hice bien sentándome a hacer el protocolo, a hablar con mi familia. ¿Qué destacas de eso en lo bueno y en lo mejorable? Yo creo que momentos difíciles, mientras uno tiene el proceso de aprendizaje, a veces uno no le pone muchos límites a un balance de vida. Entonces, cuando tú tienes que crecer rápido y desarrollar en un mes un montón de skills que no tienes porque pues no estabas preparado para este momento o pensaste que iba a llegar mucho más adelante, Ujú. pues tiene uno que, como todo en la vida, generar algunos sacrificios. Entonces, pues los límites, por ejemplo, en las jornadas laborales a veces eran un poco más largas de lo habitual. Ok. Individualizar las conversaciones familiares de lo corporativo también a veces era difícil, ¿no? Porque como que mientras uno aprendía que hay que independizar el patrimonio de la familia y del negocio, pues eso al principio era casi que un solo círculo con todo adentro. Entonces, pues esos fueron unos retos bien interesantes. Yo creo que definir las reglas en el protocolo nos ha ayudado a que en los siguientes 16 años nunca hayamos tenido, digamos, una diferencia grande, jamás. Yo a Ok. veces hago parte de algunas juntas y cuando voy a algunas juntas de empresas familiares y me doy cuenta de la cantidad de conflictos que tienen o porque no se saben comunicar o porque tienen valores diferentes cada ser humano, ¿no? Entonces a veces uno dice como, a nosotros hemos sido muy exitosos, Edgar, la verdad es que hemos sido unos bendecidos en esta familia porque creo que con ese consultor inicial logramos definir muchas reglas de juego y como crear un plan de trabajo de ahí en adelante. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, sigamos en la historia. Tú lideraste la compañía 16 años. Háblanos de forma sin modestia. ¿Cómo fue eso y cuál fue el éxito? Y después, ¿qué pasó en la historia de la familia y de la empresa? Gracias. Sí, mira, fue algo gratificante. Yo todos los días le doy gracias a Dios por haberme permitido como tener este crecimiento profesional. A mí siempre me ha apasionado la ingeniería desde muy pequeña. De hecho, mi papá, confidencias, no quería que yo estudiara ingeniería civil, me decía que esa no era una carrera para mí, pero yo siempre fue mi pasión y mi mamá me decía, no, tú estudias lo que a ti te haga feliz. Entonces, desde el inicio, cuando yo empecé a trabajar, pues mi pasión siempre era buscar nuevos proyectos, aprender, crear. Y eso ha sido bien interesante porque yo creo que cuando llega una persona con esta motivación y con esta energía a una empresa familiar, queriendo Ujú, como romperla y, ¿no? Como crecer, como con este nivel de entusiasmo, logra cosas muy importantes. Digamos que en estos 16 años, ¿qué te puedo decir? Dos, tres logros importantes. Primero, pues el nivel de ventas. Yo recibí una empresa chiquitica y creo que ahora a 31 de diciembre, no sé, las ventas estaban cerca de 30 veces mayor a lo que recibí hace 16 años. Pero pues esto muestra un gran trabajo arduo de un equipo, no solo mío, Jaime y yo, Jaime a mi lado y adicional un gran equipo de trabajo que nos ayuda, que siempre nos ujú. ha ayudado. Pero yo creo que esa es uno de los logros que yo digo me siento muy orgulloso. Otro de los logros puede ser que crecimos como mucho las líneas de negocio. Entonces, de pronto hacíamos dos o tres tipos de proyectos, hoy en día hacemos 12 o 13, tenemos un abanico mucho más grande, digamos, de tipo de proyectos en áreas de negocio y pues eso ha sido bien interesante. Ok. Yo creo que eso obviamente obedece a un fortalecimiento financiero, porque si tú creces en ventas y creces en negocio y creces en Evita, pues generas como una liquidez importante para la familia. Y Ujú. eso ayuda a que montes como una estabilidad, ¿no? Una estabilidad financiera un poco para la familia. Y también otro tema bien importante fue que durante estos 16 años siempre nos enfocamos mucho en la continuidad del negocio, o sea, cómo Ok. logramos la sostenibilidad, cómo trabajamos para que este sea un negocio que hoy en día, yo después de 16 años sin mi papá, está en en el mejor momento de la historia y cómo lograr y asegurar que esto continúe, ¿no? ¿No? Que es un gran reto porque Vamos despacio porque ese es un tema que sé que te apasiona y ya quieres llegar al tema de sostenibilidad. Pero yo quiero ir aprendiendo para que las familias empresarias que van a ver además esta grabación, porque siempre nos sucede que se mira mucho más que en el directo, vean cómo la familia adoptó el ser más institucional, que a veces dicen es que esta compañía familiar hay que profesionalizarla.
Y dicen, sí, pero es que todos somos profesionales, pero no es exactamente lo mismo. Ustedes le metieron institucionalidad. ¿Cómo lo hicieron? Con un protocolo y con un modelo de gobierno corporativo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso y cómo se llegó a definir quién toma decisiones en la organización. Sí, claro, mira, apenas él fallece, pues digamos, como te conté, el primer paso fue la versión número 1 del protocolo de Ujú. familia, donde se definen reglas de juego de cómo se gobierna el negocio, cómo se administra la familia, ¿no? Y por otro Sí. lado, cuál es la necesidad del accionista. Empezamos a, digamos, a transcurrir muchos años y después de varios años nos damos cuenta que la familia crece, llegan 6 nietos y las ventas crecen y la organización cambia. Entonces, muy importante, un gran hábito es sentarse y actualizar ese protocolo, porque la empresa cambia, la familia cambia, todo cambia, el protocolo sigue igual. Entonces, es muy importante, como siempre, tenerlo vigente para que realmente se pueda implementar. Ese fue Ah, como el primer gran paso. El segundo paso es que nos damos cuenta que este nivel de crecimiento exige, digamos, como una visión externa de apoyo. Hay un gran reto que uno tiene en las empresas familiares y es la soledad en la alta dirección. Entonces, yo en algún momento entré en crisis, obviamente, porque imagínate esta empresa creciendo, un montón de proyectos, muchos socios, ¿no? Una gran responsabilidad. Y por otro lado, pues en la alta dirección hay muchos temas que uno no puede hablar ni con el equipo ni con el accionista porque pues son temas complejos como de estrategia y de para dónde vamos. Entonces tomamos la decisión de montar la gobernanza. Entonces montamos un manual de gobierno corporativo, nos sentamos a definir digamos, cuáles son los alcances de autorización o definición que hace la familia a través de la asamblea, y pues se monta también el órgano de gobierno de la familia, que es el Consejo de Familia. Por otro lado, en la compañía se monta la junta con 2 miembros externos, entonces nos sentamos con Jaime a pensar qué miembros externos requiere esa compañía, cuáles son los acompañamientos que necesitamos a la luz de la estrategia de la compañía y de la necesidad de la familia. Y empezamos con este proceso de entrevistas, entrevistamos a varias personas y creamos esta junta, que esta junta asesora ha sido maravillosa. Arranca como una junta asesora y empezamos a independizar, ¿no? Entonces, tenemos acá la familia con su consejo de familia y con un índice claro de cuáles son los temas que administramos a través del consejo de familia. Por otro lado, tenemos al negocio, que el negocio pues antes era una empresa, ya son como 4, porque eso ha ido también creciendo. Eh, y tenemos esa junta que nos ayuda como en todo el tema estratégico, pero más corporativo que familiar. ujú. Y adicional a estos dos como modelos, tanto de negocio como de gobierno, hacemos como unos acuerdos de accionistas, nos sentamos a revisar como todo el tema de la gestión de riesgos. Por eso te hablaba de que hace un tiempo era una sola empresa, hoy en día son 4. Optimizamos toda la parte tributaria y de gestión de riesgos, cómo son los negocios, cómo son los patrimonios de la familia y montamos como un gran esquema que hoy en día nos permite ser mucho más duraderos y perdurables, digamos, a lo largo del tiempo. Claramente todo esto ha sido a través de una construcción colectiva, digamos, que nos hemos sentado entre todos a pensar. Hay información que no conocemos, traemos especialistas, nos acompañamos, digamos, nos asesoramos de los expertos para tratar de tomar las mejores decisiones. Entonces, hoy Déjame en día entonces tenemos, digamos que unas empresas o un negocio mucho más robusto, mucho más organizado. Sí, señor. Déjame aprovechar que la experiencia, y ese es el propósito de este subsistema de empresas de familia, que las propias familias le cuenten a otras familias que sí vale la pena adoptar ese tipo de institucionalidad. La primera que fue crear el Consejo de Familia, que es quien responde a la pregunta para dónde va la familia. Y el otro, esa junta asesora que luego se vuelve junta directiva, que va a responder a la pregunta para dónde va este negocio. ¿Qué ha significado para ustedes separar bien esos dos sistemas, el sistema familiar y el sistema del negocio en el día a día de la familia empresarial? Yo creo que ha sido muy importante porque digamos que uno a veces se confunde. La necesidad de la familia y del accionista no puede permear la estrategia corporativa nunca.
Y cuando uno no independiza estos dos órganos de gobierno, pues le pasa, yo creo que a la mayoría de familias, y es que revuelven peras con manzanas. Entonces la necesidad de la, no sé, del hermano, de la hermana, del sobrino, del primo, empiezan a perder la objetividad en la toma de decisiones corporativas por atender una necesidad familiar. Entonces, en el momento de que tú logras independizarlo, pues uno toma mejores decisiones en cada órgano. Entonces, en la familia se tratan los temas solamente de familia y de patrimonio. Hemos, por ejemplo, logrado montar como un esquema de diversificación de patrimonio independiente del negocio que hacia allá uno debe ir. Tenemos una gran meta de montar el año entrante el Family Office ya con este portafolio de inversión y que la familia no dependa de la operación de la compañía, pero yo creo que esos son pasos que se van construyendo. Primer paso, indispensable, protocolo de familia donde se definen todas las reglas. Segundo paso y casi simultáneo, gobierno corporativo, que es gobierno corporativo. Entonces, montar la junta. Siempre es muy importante que esta junta tenga miembros externos y que estos miembros externos sean independientes, que no tengan nada que ver con la familia. Nosotros actualmente, los dos que tenemos no tienen que ver ni con la familia, ni con el negocio, ni con el sector. Entonces, esta objetividad construye, o sea, digamos que construye, hace que esta junta sea muy, que construyamos estrategia futuro, que nos salgamos de la zona de confort. Nos pasan al tablero todo el tiempo. Edgar, antes que yo era la gerente general por tantos años en esta junta, pues yo tenía como el rol de la gerencia y yo ahí reportaba, pero también definíamos estrategia y futuro. Ahora te cuento un poco en qué estoy hoy, pero uno va migrando, pero es indispensable tener una junta. Y también es indispensable que uno a veces dice, no, es que yo no soy muy grande. ¿Cómo que yo no soy muy grande? La junta no importa el tamaño de la empresa, la junta tiene que ser en cualquier empresa familiar porque hay muchos conflictos que hay que superar. Y pues yo creo que la retroalimentación de una junta es muy poderosa. Yo vivo feliz, orgullosa, mejor dicho, creo que es la mejor decisión que hemos podido tomar. Y no Y tú solamente que destacas, hagas tú la gobernanza en un papel o en un manual, sino realmente que la implementes. claro, alguien decía, y tú destacas mucho la junta asesora y luego junta directiva, el papel de los independientes, de los externos. Y decía una señora, es que en la familia nos ha servido mucho, porque es que además mis hijos se portan muy juiciosos ahora en junta directiva por respeto a las visitas. Eso genera un elemento mucho más profesional en el trato que la cotidianidad o la familiaridad. ¿Lo has visto así? ¿Lo has experimentado? Claro, total, no, y realmente la junta, los externos ven cosas que nosotros no vemos. Cuando uno está en la operación, uno está muy ocupado, uno tiene como si tuvieras unas gafas así que no te permiten a veces ver mucho más de la operación. Cuando ellos vienen y lo sacan a uno como si saliera uno así con una lupa de la operación y ve uno el negocio integral y ve uno el futuro y ve uno la familia, pues toma uno mejores decisiones, claramente, a largo plazo, no tan cortoplacistas, sino a mediano y largo plazo. Bueno, pues en esta historia que estamos contando, aparece una decisión a los 16 años tuya de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una entrega del mando. Cuéntanos ahí qué pasó por tu cabeza y por la organización para tomar esa decisión. Claro, yo creo que todos los seres humanos tenemos como ciclos de vida en las organizaciones. Como te repito, vivo súper agradecida por esa oportunidad que tuve de servirle a la familia, de servirle a la organización y de aprender profesionalmente y de crecer profesionalmente. Pero llega un momento de vida donde yo siento que ya mi ciclo termina. Entonces, hace como 2 o 3 años me siento a pensar en otras ideas ya alineadas mucho más a mi propósito de vida personal Mm. y tomo una decisión que es renunciar a la gerencia general de la compañía, salirme de la operación, ¿no? Permitir que otras personas vengan, que eso es un reto espectacular, pero es complejísimo, o sea, uno al principio cree por el ego que nadie es como uno. Edgar, y afuera hay un montón de talento mucho mejor que uno inclusive. Entonces, permitir ese proceso de transición es espectacular. Claro, hay que hacerlo planificado, hay que hacerlo organizado. Tardé tal vez entre 2 y 3 años, preparé a la familia, porque después de que tú has sido exitoso, la compañía ha crecido N veces, nos ha ido muy bien. Y pues tú dices, voy hasta acá, pues genera obviamente como unas incertidumbres familiares naturales, entonces hay que preparar a la familia. Por otro lado, hay que preparar a la empresa, hay que desluisar,
¿no? Entonces yo decía, ¿cómo lo hizo la compañía y que ya Claro. funcione de manera corporativa independiente? Entonces hay que Ajá. trabajar al interior en estandarizar procesos, definir controles y KPIs por línea de negocio y entrenar a todo el mundo por un buen periodo de tiempo para que eso funcione, casi que llegando al extremo donde uno es poco necesario. Pues Y déjame te interrumpo ahí, sí. porque hoy tenemos nosotros firmas donde 80 años, 75 años, y le planteamos a los fundadores si la transición es un tema. Sí, pero es que mis hijos aún están muy biches, decía alguien. Como alguien tan joven como tú dice, ¿sabes qué? A lo mejor aporto retirándome y profesionalizando también con un externo, y yo tengo otros retos. ¿Cómo fue ese tema? Porque es inusual. Sí, eso no es usual y de hecho ni la familia a veces lo entiende de manera inmediata. Ajá. Claramente cuando yo los conté me dijeron, pero si tienes 44 años, ¿cómo te vas a ir? Eres demasiado joven, ¿qué te vas a poner a hacer? Entonces yo no, tranquilos que digamos, mi proyecto de vida personal es diferente y lo tengo organizado. Y a veces, ¿sabes qué? También es importante estudiar. Yo me metí a hacer un programa en el INALDE que se llama el PADE, que es un programa de alta dirección. Y ese programa me ayudó mucho a identificar que yo genero valor desde otro nivel fuera de la organización. Entonces, no es que uno se va del todo de la compañía. Yo hoy en día renuncio a la gerencia general de la compañía y ahora soy la presidenta de la junta. Y a través de la junta de la estrategia y del futuro es donde uno más valor genera, porque el negocio yo ya lo conozco perfectamente, pues estuve 25 años en esta compañía, primero con mi papá unos y después ya con mi hermano. Pero digamos que uno tiene que soltar el control y aceptar que hay que trascender en la vida y hoy en día yo estoy en un modo muy diferente. Digamos que yo salí el 4 de abril de este año, solté el control, solté la operación, tengo tiempo para pensar en muchos negocios, o sea, tú no te imaginas cómo estoy de feliz hoy. Además que igual sigo acompañando a la familia desde el Consejo de Familia y sigo acompañando, digamos, el negocio, al equipo de trabajo desde la Junta. No me he ido ni nunca me voy a ir, pero tengo mucho tiempo para otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a montar el Family Office. Ya estamos buscando, estoy estudiando para aprender a hacer inversiones, porque tenemos que buscar inversiones para poder diversificar como el riesgo y generar portafolios de inversión que sean independientes de la operación del negocio inicial de la familia. Porque, ¿cuál es mi objetivo? Lograr trascender y dejar de ser una empresa familiar para poder lograr ser una familia empresaria. Y la familia empresaria pues no depende solo del negocio original del fundador, sino cómo logramos trascender y llegar un poco a otro nivel. Pero es difícil, no creas, soltar el control. Yo también he hablado a veces con los fundadores y ellos son llenos de miedos, pero pues hoy en día existen muchas herramientas para que estos fundadores puedan continuar, pero que aprendan a ceder cómo hacer el plan de sucesión del liderazgo. Si el fundador existe, yo siempre le digo, tú vas a suceder solo el liderazgo. Los valores van a permanecer, tu legado también va a permanecer y vamos a definir unas políticas para lograr asegurar que esto permanezca. Pero es cierto que a veces los fundadores cuando están, pues es difícil que suelten un poco el control. Además que de forma inmodesta te tenemos que decir que cuentas con dos muy buenos consultores de ICOEF, que son Diego y Elizabeth, que han estado, primero que son presidentes de tu club de fans, porque están muy orgullosos de lo que se ha logrado y por eso creemos que era importante. Nos insistieron mucho en que conociéramos esta compañía y esta familia y creo que estás en las mejores manos y se nota la seguridad de una transición. Déjame Mira, cambiar. siempre durante todos los momentos de crisis, cuando mi papá fallece, después cuando la empresa empieza a crecer, cuando nace la tercera generación, cuando tomo la decisión porque esto es un plan de transición, ¿no? No creas que eso es una decisión de un día, sino es cómo hacemos el plan de transición planeado y responsable. Gracias por recordármelo. Todo ha sido de la mano de Diego Bernal y de Elizabeth, que han sido nuestros grandes mentores. Digamos, toda esta implementación de buenas prácticas han sido enseñados por ellos y pues nos han acompañado en la construcción de todos los acuerdos. Mi gratitud infinita a ellos dos. Yo siempre le digo, Diego, serás al lado mío, mi compañero y mi asesor de la familia por siempre. Imagínate, no sé, hemos trabajado como en 4 o 5 oportunidades durante estos 25 años y ha sido muy, pero muy importante.
Clave en las empresas familiares que siempre busquen al tercero que venga como amigable componedor, ayudar a llegar a acuerdos, porque a veces cuando uno se sienta en esta mesa de trabajo, a pesar de que somos los mismos hermanos criados por los mismos papás, las formas de pensar y de ver las cosas son muy diferentes y los acuerdos a veces no son tan fáciles ni tan inmediatos. Entonces, digamos que expertos como Diego o Elizabeth que vienen a la mesa con metodologías, ¿no? Con otros raciocinios diferentes, son muy valiosos, pero muy valiosos. Y sin la carga emocional propia de la familia. Déjame hacer un cambio de tercio, como se decía antes. Claro. Háblanos de lo que ha sido ese liderazgo femenino, que para nosotros es tan fácil y hoy lo encontramos cada vez y por eso quisimos que además nos contaras para animar a muchas más mujeres formadas a que asuman el reto de tomar las riendas de la empresa familiar. Cuéntanos cómo fue eso. Pues acá fue un poco obligado. Acuérdate que esto pasa, Sí, el claro. fundador fallece y pues yo era la que llevaba 9 años con él, y entonces digamos que no es que fuera obligado, sino que era como la naturalidad de la organización. Digamos Sí, que uno como mujer tiene varios skills bien interesantes para, como para implementar dentro del liderazgo. Primero, yo creo que es muy importante cuando uno tiene una empresa familiar, reconocer que esto es una empresa familiar y que hay un legado del fundador y que hay una necesidad del accionista que hay que atender y que hay que respetar, ¿no? Por otro lado, como sí, mujeres, pues nosotros somos madres de familia, entonces nosotros somos protectoras, somos cuidadoras, pensamos siempre como a largo plazo, como en el futuro, ¿no? Tenemos también unas prácticas de ética, o sea, uno siempre está pensando como, como educar, ¿no? Como educador. Y pues claro. uno lleva como estas prácticas de liderazgo a la parte corporativa y familiar, pues aplican igual. Entonces, yo creo que nosotros tenemos unos elementos diferenciadores como mujeres que hacen que cuando vayamos a liderar compañías, pues tengamos un granito de arena adicional. Somos muy humanas, entonces nosotros ahora acabamos de hacer, como te dije, el 4 de abril, un cambio de liderazgo y pasa de una mujer a un hombre y claro, el liderazgo cambia totalmente, uno parece una mamá, uno es protectora. En cambio que pues el otro género también tiene un muy buen liderazgo, pero es diferente. Hace que toda la organización, o sea, generar una cultura organizacional para que aprenda y acepte que hay cambios de liderazgo por ser mujer o hombre, pues lo estamos viviendo. Pero volviendo al tema del liderazgo femenino, yo creo que nosotras somos empáticas y somos como cuidadoras. Dentro de mi liderazgo, digamos que yo tengo algunos tips importantes. Yo Ajá. siempre he dicho que mi liderazgo ha sido como vamos a construir con empatía para generar confianza y tratar de buscar unos espacios seguros para el error. Eso a veces es difícil en las compañías, a veces el equipo tiene miedo a equivocarse, todos los seres humanos nos equivocamos y lo que tenemos es que tratar de buscar como espacios seguros para ver uno cómo pivotea después del error y fortalece y sigue adelante. Yo creo que eso es algo que es bien interesante desde el punto de vista de un liderazgo femenino. Hay otro tema importante y es que yo siempre he sido muy disciplinada y muy firme. Entonces yo he tenido como un objetivo o como, o sea, como un faro, ¿no? Entonces vamos a siempre estar todos enfocados y orientados a ese faro al futuro y desde ahí es que, digamos que implementamos como un plan de trabajo en las diferentes líneas de negocio y en las diferentes áreas de la compañía. Tú hablabas de empatía con firmeza. ¿Por qué no nos amplias un poquito más? Que puede parecer contradictorio, pero fue una característica que preparando esta charla tú lo mencionaste y me quedó. Pues empatía porque yo creo que hay que entender siempre el ser, ¿no? Ponerse en los zapatos de las demás personas, del equipo, del accionista, del cliente, de todo el ser humano que está uno alrededor de uno, pero claramente Ujú. tiene que ser con firmeza para orientar el rumbo. O sea, el hecho de que uno sea empático no quiere decir que uno tenga que ser blandito, no, uno tiene que ser firme y si hay una estrategia tenemos que entre todos construir y llegar allá. Es un poco como la empatía desde el ser, desde cómo entiendo tu necesidad y cómo potencio tu talento humano, entendiéndote, pero que eso también me ayude a construir cómo llegar a esa estrategia o a ese faro que defino como organización o como familia, ¿sí? También me parece que, como lo mencioné anteriormente, el liderazgo siempre tiene que ser desde una construcción colectiva, o sea, acá uno no puede imponer.
Si tú te sientes a imponer, el equipo no te va a caminar y los resultados no van a llegar como deben ser. Los éxitos digamos, la velocidad o los éxitos no llegan como deben ser. Entonces, para mí es muy importante siempre como que esa construcción sea colectiva. Te voy a contar una anécdota bien interesante para que te des Por cuenta favor. un poco como la traducción de esta teoría. Una vez estábamos en un proyecto y derrumbó la ladera y habían unos obreros enterrados y teníamos 15 segundos para tomar una decisión. Al cabo de un minuto la persona fallece, entonces digamos que son decisiones donde no se puede sentar a pensar porque es muy rápido, porque la vida del ser humano pues está en peligro. Entonces, en ese momento sale corriendo el operador de maquinaria, se baja de la máquina, nos dice a todos los de la alta dirección, ingenieros, directores, residentes, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y nosotros le dijimos listo y él se subió a la máquina, lo hizo y salvó a las personas. Esto pasó en 40 segundos o 45 segundos. Entonces la reflexión ahí es que las mejores decisiones muchas veces no las tiene ni el jefe, ni el gerente, ni el director. Entonces lograr tú eh, darle valor a las opiniones de todo el equipo de trabajo para mí es algo muy poderoso. Y ese es el ejemplo, o sea, el que sabía, todos nos quedamos medio en shock y no había tiempo para quedarse en shock, había que actuar rápidamente porque la vida estaba en peligro de unas personas que estaban enterradas. Entonces es un poco eso, ¿no? Como siempre la construcción de cualquier estrategia, oír las opiniones de todos los demás y darle el valor que le corresponde, no importa el cargo o como el rango, ¿sí? Para nosotros, para mí eso es muy importante dentro del liderazgo. Además, eso empodera, porque sí, claro, imagínate cómo después se bajó ese operador de maquinaria a salvar estas vidas. Imagínate el ego de él, ¿no? Como quedó feliz, quedó empoderado. Y nosotros también, gracias a Dios, en ese momento lo empoderamos y le dijimos, creemos en su propuesta, hágala, ¿no? Nos parecía viable y todo salió súper bien. Entonces es un poco como esa anécdota que quería compartirte. Maravillosa. Fíjate que hace como un mes, mes y medio, estuvo aquí la fundadora de Seguridad Omega, de una fundadora de una compañía de vigilancia en un medio tan difícil, porque Sí, decía en su momento, hace 40 años, decía, era un medio solo gobernado por hombres, liderando hombres. ¿Tú tuviste alguna dificultad en un medio también de ingenieros y de construcción? claro, muchas, claro. Por supuesto que sí. Desafíos, muchos. Primero, pues la juventud. Me acuerdo como si fuera ayer que mi papá fallece y yo dentro de este proceso de duelo tengo que mañana crecer y ya volverme grande y aprender a tomar decisiones. Y empiezo yo a ir a los primeros comités con los clientes, ¿no? Unos señores grandes, maduros, adultos. Y yo pues una niña de 28 años llegaba, hola, yo soy la gerente y representante legal. Y todos, ¿qué? ¿Usted qué hace acá? Oye, yo soy la gerente y representante legal. O sea, la falta de credibilidad por la juventud porque ellos asumían que uno no tenía ni idea del negocio por la falta de experiencia, pues fueron unos desafíos importantes que tuve al principio, digamos, mientras uno logra mostrar las capacidades que uno tiene y ya después esto fluye. Es como como el ingreso, ¿no? Como darse uno a conocer y ya después con las capacidades, pues supera uno como estos desafíos. Entonces, el sesgo de género inicialmente, digamos, la juventud, perdón, el segundo es el sesgo de género. Imagínate una ingeniera de 28 años y además mujer, manejando una organización donde el 98% de las personas están ocupadas, los cargos están ocupados por hombres, desde la alta dirección hasta el obrero, pues, más básico. Entonces también digamos que romper paradigmas, ¿no? Empezar a desarrollar algunos skills para tener como unos mandatos claros cómo es el organigrama, cómo es la alta dirección, pero hacerlo de manera empática y constructiva, pues ha sido interesante. Grandes logros que yo te puedo reconocer con este tema del género, pues que en los últimos 8 o 10 años yo he logrado en mi compañía darle la oportunidad a mujeres en muchos cargos que antes eran exclusivamente de hombres. Por ejemplo, tenemos operadoras de maquinaria mujeres, tenemos operadores de retroexcavadoras y de mini cargadores que son mujeres madres de familia
quiere decirte que el rendimiento de estas mujeres es una barbaridad. O sea, estas señoras trabajan con un nivel de compromiso y de gratitud muy superior a su competencia o a sus compañeros de trabajo. Paleteras, paleteras son como las que manejan la paleta de para y siga, que manejan el tráfico en las calles mientras uno hace intervención. Entonces yo hago una intervención de la obra y tengo que poner como unas controladoras de tráfico y pues obviamente como hay volqueteros y hay buceteros, pues que ellos quieren pasar por encima de cualquier controlador de tráfico, pues nunca habíamos pensado poner, darle la oportunidad a mujeres. Entonces cuando tú rompes paradigmas y estas mujeres hacen el trabajo de una manera impecable, pues yo me siento muy satisfecha de poder como, como darle la oportunidad. Uno le da la oportunidad y después ellos muestran si tienen las capacidades. Siempre han tenido las capacidades. No soy feminista, pero en todos los ejercicios que he hecho, siempre han tenido las capacidades. Entonces, eso es algo bonito porque es romper paradigmas y generar como oportunidades también a las mujeres en cargos pues que no todo el mundo les... Déjame tocar, déjame tocar un tema, déjame tocar un bloque final que es el de sostenibilidad y transición. ¿Cómo Sí, han hecho para enamorar la nueva generación y cómo ves la sostenibilidad de tu compañía en ese entorno? mira, eh, en la compañía, todo el tema de sucesión generacional Ujú. es más en la familia que en la compañía. Digamos que en la compañía es la sucesión, pero de liderazgo. En la Ajá. familia es la sucesión generacional. Es muy importante siempre tener una visión compartida. Si tú tienes una visión compartida y unificada en la generación, independiente que haya una, dos, tres o cuatro generaciones, si tú tienes a los accionistas alineados, la sucesión fluye. ¿Cómo enamoramos a los accionistas? Los Todos chiquitos. los años nos inventamos cosas. Hace un año, por ejemplo, terminamos el proyecto de la calle 153 entre Boyacá Autopista, que hicimos la vía. Y me llevé a todos los niños a recorrer los proyectos, a que ellos vean, a que ellos entiendan, a que ellos se enamoren del negocio, hay que conquistarlos. No necesariamente para que trabajen en las compañías. A mí no me interesa que los niños vengan a trabajar. Si ellos quieren, pues hay un plan de sucesión, tienen que hacer, generar, digamos, formarse con unos perfiles específicos, pero así no quieran trabajar en la compañía, es muy importante que ellos aprendan a querer el negocio, a ser accionistas. Hay que educarse para ser accionistas. Hay que saber leer un balance para poder ir a una asamblea de accionistas, ¿no? No es porque como yo tengo el apellido, entonces yo voy y voto, pero tienes la formación para poder tomar una decisión en pro del futuro del negocio de la compañía familiar. Entonces, ese es un tema donde hay que inventarse. Todos los años tenemos programas para enamorar. Obviamente, dependiendo de la edad del accionista, pues hay desde talleres de liderazgo, juegos de Lego, para construcciones, digamos, de estrategia, recorridos en los proyectos, que ellos vayan. Una vez también los subimos en las máquinas, obviamente con un programa de salud, seguridad y salud en el trabajo importante, porque pues había, digamos, un riesgo asociado, pero les dimos su dotación y cada niño tuvo la posibilidad de subirse a las retroexcavadores y tocar y sentir o ver cómo funcionaban, digamos, las máquinas. Y yo creo que eso hace que hoy en día la tercera generación tenga claro a qué nos dedicamos. No Qué sé si bueno. alguno quieras trabajar o estudiar algo que tenga que ver con con el negocio, no lo sé, porque digamos que la tercera generación apenas está entre 10 años y 17 años, están apenas empezando como ese tema de formación superior. Pero pues hay que trabajar. Esto no es automático, esto hay que conquistar y hay que enamorar. Sé que te gusta el tema de sostenibilidad, además eres autoridad en el tema. ¿Cómo has logrado como compañía impactar? Te dices tú, aquí le estamos impactando a lo ambiental, le estamos impactando a la comunidad, a la gobernabilidad, en los grandes componentes de sostenibilidad. ¿Por qué no nos compartes un poquito la experiencia de liderazgo que has hecho ahí? Claro, mira, en el tema de sostenibilidad siempre todo se enmarca en la visión integral del negocio. Ujú. ¿Cómo pienso ayer, cómo pienso hoy y cómo pienso en el futuro? E integro, digamos, los tres momentos del tiempo en el negocio y en la familia. En la parte ambiental tenemos muchos programas de cuidado por el medio ambiente. Tenemos un programa social muy lindo de cuidado por la comunidad. Y todo el tema de responsabilidad social empresarial de nuestro grupo está enfocada en las comunidades donde intervenimos. A pesar de que
la satisfacción después de las obras es infinita porque yo les llevo acueducto a personas que tienen que coger, digamos, no sé, tener que caminar 2 y 3 horas con un balde en el hombro para poder tener acueducto, agua potable. Entonces, cuando tú les llevas el tubo y se lo pones en la puerta de la casa, pues eso es un tema de gratitud infinito. Sin embargo, aparte de eso, que eso no es seguridad, eso no es proyecto social, sino es una obligación, nosotros desarrollamos muchos proyectos en las comunidades aledañas a los proyectos que intervenimos. Qué bueno. En la parte de seguridad y salud en el trabajo también tenemos un programa súper riguroso, somos riesgo 5. Tú sabes que construir proyectos de infraestructura tiene riesgo 5, entonces pues el impacto es grande. También hacemos un programa de gestión de riesgos importante, pero no solo riesgo financiero ni riesgo de negocios, sino todas estas variables de sostenibilidad. Tenemos unos programas de reciclaje, digamos, de llantas. No, tenemos un montón de programas porque siempre una de las políticas importantes de la compañía es generar bienestar en los empleados y en todos los grupos de interés, inclusive el medio ambiente. Entonces, en temas de sostenibilidad trabajamos mucho, sostenibilidad de negocio de familia a través de gobernanza y de protocolo y también sostenibilidad corporativa a través de todos estos programas que manejamos. Bueno, antes de ir a terminar, nuestros compañeros de ICOEF que quieran hacer alguna pregunta, bienvenidos, porque quiero también, de parte mía, que te dirijas un poquito nuevamente a esas sucesoras potenciales de por qué deberían asumir el reto de liderar la empresa familiar. Y los compañeros de ICOEF están abiertos los micrófonos y el chat. Cuéntanos, Luisa, Luisa María. Invita. Vamos primero con el mensaje o con las preguntas. Empieza con el mensaje mientras ellos animan a preguntar, porque luego me van a decir que no los dejé participar porque te acaparé. Bueno, pues Dale. mira, lo primero que yo siempre le he dicho a todas las mujeres es que nunca tengan miedo, que los miedos son solamente para enfrentarlos y sacarlos adelante. Lo segundo que yo les puedo recomendar es que sean vulnerables para que se fortalezcan y tomen buenas decisiones. Hay algo muy importante y es que hay que liderar desde la autenticidad, o sea, cada liderazgo es válido. Nosotros como mujeres somos auténticas y tenemos que construir nuestro propio camino. Y es algo muy lindo poder, digamos que, recibir como esa llave del legado del fundador, que es como la huella que él va a dejar en las siguientes generaciones. Entonces, pues para mí es algo muy gratificante realmente lograr. De pronto la primera y la segunda generación pues todavía los conocen, pero hay muchas empresas que van en tercera, cuarta y quinta generación, donde la quinta generación ni siquiera conoce a los fundadores ni a las primeras generaciones, pero siempre lograr trabajar mucho en el legado familiar para poderlo transmitir y que esa huella nunca desaparezca. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que estar a la vanguardia, ¿no? O sea, uno no se puede, hay que salirse de la zona de confort, pero yo creo que hay que siempre retarse y tenemos grandes capacidades. O sea, si tú ves, digamos, la estadística, entre el 15 y el 20% de participación de mujeres en el mundo en la alta dirección, hoy en día es como la estadística. Ojalá que la llevemos al 50-50 porque las capacidades las tenemos todas. Es una estadística, digamos, optimista porque está creciendo, ¿no? Pero todavía la brecha es demasiado grande. Entonces, un poco la invitación es: permítanos a todas las mujeres tomar las riendas de las altas direcciones a través de las gerencias o a través de las juntas directivas para poder generar valor desde otro nivel, porque es que tenemos, digamos que, mucho que aportarle a la sociedad. Entonces, yo las invito a que se empoderen y a que se reten y a que la saquen adelante. Y también Me a tener mandaron un una pregunta. poquito de humildad y saber desde el principio que no nos las vamos a saber todas. Yo no me las sé todas y desde el primer día le dije a mi equipo, yo hay muchas cosas que no sé, pero no importa, vamos a sacar esto adelante y lo que yo no sé voy a conseguir a mis mejores asesores o a mi mejor equipo de trabajo. Para hacerla mejor, tengo que tener el mejor equipo de trabajo, siempre. Mandaba una pregunta aquí en el chat a mí y es, ¿cómo haces, cómo aconsejarías poder compaginar los diferentes roles? El rol de mamá, el rol de esposa, el rol gerencial, el rol de socio. ¿Cómo hiciste? Porque a veces suele haber el sentirme
preocupado por una cosa o por la otra. Yo creo que es lo que hablábamos hace un rato que tiene que ver con el balance de vida, o sea, Sí. eh, el reconocimiento de la alta dirección es espectacular, pero eso no nos define y a veces el ego se apodera de nosotros y nunca podemos perder de vista el balance. La familia para mí hoy es lo más importante y siempre ha sido lo más importante. Claro, a veces nos cuesta poner límites, pero hay que ponerlas. Te voy a decir una confidencia. Hubo una época donde me tocaba poner alarma a las 5:15 de la tarde para pararme e irme a mi casa a ver a mis hijos, porque mi pasión era tan grande por mi trabajo que yo podía seguir derecho y ni siquiera me daba cuenta de la hora, Edgar. O sea, yo estaba encarretada en un tema y podía seguir de largo y ni siquiera era consciente. Entonces, digamos, como madres, hermanas, gerentes, accionistas, pongamos límites a cada rol en tiempo, en dedicación, que eso hace que nuestro balance final pues fluya mejor. Bueno, Luisa María, muchísimas gracias por la generosidad primero en contarnos tu testimonio, el familiar y esas prácticas que queremos irradiar a otras familias colombianas. Esto es ICOEF, estas son las conversaciones que seguiremos teniendo con otras empresas familiares. Podrán ver la grabación, por supuesto, y con tu venia la subiremos a redes sociales para que lo puedan mirar. ¿Un Edgar, a ti comentario muchas final? gracias por invitarme y por hacer parte de este instituto tan interesante. A la orden, los que necesiten con mucho cariño los acompaño en su proceso de crecimiento, porque pues ya digamos que con esta experiencia tuvimos muchos aprendizajes. Muchas gracias a todos y gracias a todos los que se conectaron. Feliz día. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, hasta luego.